después del vídeo. Disculpad porque con los focos no veo prácticamente nada, no sé. Como tenemos relativamente poco tiempo, no vamos a empezar con estos debates. Vamos a empezar las intervenciones de los que están aquí acompañándonos, que van a explicarnos todo este proceso. Espero que sean unos 10 minutos cada uno. Os iré, si pasáis un poco, os cortaré un poquito y luego abriremos un debate con vosotros, preguntas y demás. Doy la palabra directamente a Juan Cruz, y que es el, bueno, no sé si director, guionista, miembro del equipo productor. Bueno, es que de caso, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo aquí en Madrid. Bueno, yo voy a explicar un poco el cómo y el para qué hicimos este documental. Yo formo parte del colectivo Piquelacho Urbi, que somos un grupo de amigos y comprometidos en sacar diferentes causas, que recibimos un buen día un encargo de un compañero nuestro. Aparece en los primeros rótulos del documental, Fran Malda, que desgraciadamente murió en un trágico accidente de tráfico mientras hacíamos el documental. El encargo fue, se había dedicado con otro grupo de personas a recorrer los pueblos de Sacana, del Valle de Sacana, a recoger datos sobre la represión policial durante los últimos 40 años, y tenía, la verdad es que un material muy abundante recogido, que lo había depositado en manos de Euskal Memoria y de otros lugares, en ayuntamientos y demás, y nos dijo, pues esto no puede quedarse en una caja, o sea, esta información hay que contarla, hay que transmitirla, hay que darle vida a esta información, ¿no? Entonces, bueno, los grupos la gente que formamos el grupo de amigos, pues sí, había dos personas que eran profesionales de la imagen y del sonido y demás, y le dimos alguna vuelta y efectivamente vimos que ahí había una historia para contar, que teníamos que ser capaces de ponerle cara, ponerle sonido, ponerle imágenes a esa historia, a esos testimonios, a esa realidad que se había vivido en nuestro valle y que tenía que salir de la oscuridad a la luz, ¿no? Con el objetivo fundamental de contribuir a la construcción de la memoria colectiva de nuestro pueblo, que es una memoria que la tenemos que construir con las aportaciones de todos y de todas. Nosotros, desde nuestra humildad, hacemos nuestra aportación, somos conscientes que el relato que se construya no puede ser solo en base a nuestros testimonios, que hay que recoger testimonios más plurales, de otra gente que ha vivido y que ha sufrido el conflicto desde otras perspectivas, y que entre todos y entre todas tenemos que construir ese relato inclusivo que nos sirva para construir también la convivencia del futuro, ¿no? Pero nosotros teníamos la obligación y la responsabilidad de aportar nuestro relato, ¿no? Y esto ha sido un intento de poner voz a esos 40 años, más de 40 años de historia de nuestro pueblo, que los hemos sufrido en primera persona, los hemos sufrido también como inversión de vida, de futuro, de proyecto de pueblo, ¿no? Como dice la mención del final, que nos gustó especialmente, ¿no? Es decir, hemos sufrido, pero bueno, seguimos aquí y queremos aportar para el futuro, ¿no? Ese era un objetivo, el aportar a la memoria, al relato de nuestro pueblo. Otro objetivo, lógicamente, era el denunciar la violencia del Estado contra ciudadanos que en teoría debe proteger, denunciar la violencia estructural y todo el entramado que hace posible que esa violencia se practique de manera impune, explicar de una manera más pedagógica posible el cómo es posible eso, y ahí hemos contado con la aportación para nosotros inestimable de personas de reconocido prestigio en Euskal Herria. Algunas están aquí, Marcelo, Laura, y Diego, Amaya, Ainara. O sea, si no, nuestra historia se hubiera quedado seguramente en un relato local, pero con su aportación, con su testimonio, con su disposición a colaborar, pues se ha convertido en una referencia también para el conjunto de Euskal Herria, y que se puede presentarse en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y la última, y con esto voy a acabar, quiero ser lo más breve posible, y el último objetivo era contribuir a que esto que ha pasado, esto que hemos sufrido, no vuelva a repetirse nunca más para nadie, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, no podemos hablar de la tortura en pasado, todavía no podemos hablar de la tortura en pasado, porque hay, en concreto, 4 ciudadanos de nuestro pueblo, de Sacana, que siguen en prisión después de 25 años largos de cárcel, siguen en prisión en base a condenas sustentadas fundamentalmente en elementos probatorios basados en torturas, en declaraciones obtenidas bajo tortura. Entonces, la tortura no es para nosotros solo memoria, también es memoria, pero no es solo memoria, sigue operativa políticamente a día de hoy.
4 personas presas más de 25 años en base a testimonios obtenidos bajo tortura, y una persona que es el testimonio que nos hubiera gustado que estuviera aquí, que no lo hemos conseguido, una persona de nuestro valle, torturada hace 50 años en el estado de excepción que hubo en Vizcaya y Guipúzcoa entre abril y junio del 75, fue detenido en Navarra y llevado a ser interrogado a Bilbao para poderlo interrogar bajo las prerrogativas del estado de excepción. Esa persona, 50 años después, no ha podido volver todavía a su pueblo, está en México, está enfermo de cáncer, seguramente no lo vamos a ver en Euskal Herria, y esto también quiere ser, este proyecto quiere ser un homenaje a su vida, a su aportación y a su sufrimiento. Gracias, eskerrik asko. Bueno, solamente comentar una cosa, el documental Argitzen se ha presentado el pasado fin de semana en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Creo que es bueno que lo sepáis. Doy la palabra a Ainara Rosteaga, que nos comentará pues, un poco la experiencia de las personas torturadas en Nafarroa y Euskal Herria. Bueno, primero de todo agradecer la asistencia y la invitación a esta jornada. Para nosotros Madrid nos recuerda, para muchos de nosotros que estamos aquí y seguramente muchos que estáis en el público, nos recuerda a tortura, nos recuerda a pasar por la Audiencia Nacional, nos recuerda el ingreso en prisión, así que estamos muy agradecidos de por lo menos venir aquí y estar proyectando este documental e intentar explicar un poco lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Juan Cruz ha dicho, ¿no?, que los relatos son locales. Yo creo que todos estos testimonios que hemos escuchado aquí, muchos de nosotros que hemos sufrido tortura en Euskal Herria nos hemos sentido identificados, seguramente muchos de vosotros también os habéis podido sentir identificados o por lo menos habéis escuchado de mano de alguien cercano relatos parecidos, ¿no? Hay que poner en valor todos estos testimonios, contar lo que ha pasado esos días es muy difícil y bueno, yo creo que este documental en ese sentido es esclarecedor, ¿no? Al final del documental se ve la presentación en el 2022 de la Red de Personas Torturadas en Navarra. Cuando empezó el documental, la red todavía no había sido públicamente presentada. Habíamos dado los primeros pasos en el 2019 en torno al 13 de febrero, que es el Día contra la Tortura en Euskal Herria. En la Plaza del Castillo de Pamplona pusimos 1000 sillas vacías en representación de las 1000 personas que se estimaban que habíamos sido torturadas en Navarra. Desde el 2019 hasta el 2022 que se presentó el documental, en Nafarroa estábamos en un contexto en el que en la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, luego Laura ya explicará más detenidamente, pero en la Comunidad Autónoma Vasca ya había un informe oficial, científico y profesional, en donde ya daban unas primeras cifras de 4.311, si no me confundo, casos de tortura. Había habido unas leyes donde la gente se podía presentar para que fuera reconocida por el gobierno vasco las personas detenidas hasta 1999. En Nafarroa nos encontrábamos que no teníamos ni informe, no teníamos ley, no teníamos ningún reconocimiento y creíamos, bueno, pues que si nos juntábamos las personas que habíamos vivido las torturas, podíamos ser un poco las altavoces de eso y bueno, creíamos en ese momento que si no éramos nosotras las que contábamos lo que había pasado, nadie lo iba a hacer por nosotros, ¿no? Entonces era el momento de romper un poco con ese silencio que durante décadas se había dado en la sociedad, ¿no? Era un momento... Espera, yo tengo aquí mi chuletilla. Así. Ya está, ya. Bueno, tenemos que decir que la red de personas torturadas no empezó tampoco de cero. Para entonces había muchos grupos
que habían trabajado a nivel antirrepresivo como gestoras para amnistía, el TAT, Torturaren Aurkako Taldea, metiendo denuncias judiciales a todas las personas que estábamos siendo detenidas, Euskal Memoria documentando todo lo pasado, y en las últimas fechas pues el propio IBAC haciendo las investigaciones que había empezado a hacer, ¿no? Con todo ese material que había, bueno, nosotros teníamos un censo en Nafarroa de cerca de 1000, bueno, al principio teníamos 700 casos de tortura, de nombres y apellidos, y nosotros queríamos todos esos nombres y apellidos que teníamos contactar personalmente con las personas, repartirles carpetas, explicarles el trabajo que queríamos hacer, y nos organizamos de tal manera que pueblo a pueblo, puerta a puerta, pues estuvimos intentando localizar a todas esas personas, ¿no? Entonces ya conseguimos hacer un censo más detallado y más concreto, donde a día de hoy ya somos pues cerca de 1100 casos de tortura y más de 900 personas torturadas. En el 2022, cuando nos presentamos como red de personas torturadas, nuestros objetivos, 3 objetivos fundamentales eran el reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición, ¿no? Nos centramos en esos 3, le llamamos las 3 R's, difundiendo un poco el mensaje y siendo nosotros los portavoces de lo que había pasado, ¿no? Como he dicho, no teníamos investigación, no teníamos leyes, y 3-4 años después, a día de hoy, podemos decir que ya en Navarra se hizo un informe en donde se aglutinaba los 4 informes que se hicieron, que ya daban una radiografía de lo que había sido la tortura en Navarra, 1083 casos de tortura y 916 personas torturadas. Con esa radiografía ya podíamos decir que, bueno, que oficialmente ya se tenía constancia, ¿no? Y se hizo una presentación del informe y nadie lo puso en cuestión. Luego vino, en el 2023 se puso en marcha la ley de reconocimiento a víctimas de motivación política provocadas por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, donde todavía a día de hoy está el plazo abierto hasta julio del 2027, y ya se han reconocido a 87 personas, de ellas 54 personas torturadas. Podemos decir también que en estos 3 años, bueno, uno de los aspectos de la red fundamental también es el cuidado y el respaldo entre nosotros y nosotras. Sabemos que es difícil contar, dar el testimonio de lo que ha pasado, y lo hacemos siempre pues con un grupo de psicólogos que nos apoyan, con una serie de talleres de apoyo que organizamos quincenalmente, y siempre un poco cuidando un poco el melón este que abrimos, pues cómo puede afectarnos, ¿no? En estos 3 años, bueno, si no nos valía con la red de personas torturadas en Nafarroa, hemos extendido la red también al resto de Euskal Herria, y ahora estamos en un proceso de llegar a las otras 4000 personas torturadas que ha habido en el resto de territorios, ¿no? Es un trabajo duro, nos hemos vuelto a repartir por todos los pueblos y zonas, y bueno, se están recogiendo los primeros datos, ¿no? Sabemos que bueno, que hemos conseguido en poco tiempo cositas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Ni las leyes ni las investigaciones hablan de responsables de la tortura. En el documental se ha visto muy bien que detrás de todo eso, aparte de la propia policía, están los médicos forenses, los jueces, algunos medios de comunicación, en los que durante muchos años han echado la vista atrás, ¿no? Entonces creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer en este campo,
Y bueno, con estos logros que estamos consiguiendo, pues creemos que vamos a ir pudiendo abrir más puertas, ¿no? Y todo el tiempo nos dirá a ver hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias. Tiene la palabra Laura. Bueno, en primer lugar agradecer vuestra presencia aquí en Madrid. Encantadas estamos de venir a contaros los trabajos que hemos ido haciendo por mi parte desde la Universidad del País Vasco. Y ahora os voy a comentar, voy a hacer referencia a esos informes que han sido ya nombrados tanto en el documental como a los que se ha referido Ainara. Yo cuando explico lo que hago siempre me llevo un PowerPoint. No sé si... igual me levanto porque no sé si está el compañero arriba o casualidad ya no... Desde aquí abajo no se ve. Vale. Sí, tranquilo. Bueno, me llevo un PowerPoint porque nuestros informes están llenos de datos cuantitativos y a la vez que cualitativos. Muchos de los datos que se han ofrecido en el documental son nuestros, por lo tanto me voy a quedar en un punto que va a ser como una especie de introducción y luego si sale alguna cuestión referida a ello, pues vamos y vemos las gráficas. A mí, igual, sobre lo que quiero llamar la atención principalmente en referencia tanto al documental como lo que está diciendo aquí, es pues a los 3 informes que hemos hecho desde la Universidad del País Vasco, desde el Instituto Vasco de Criminología. Digo 3, Ainara tiene razón, uno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, los otros 2 en Navarra, pero esos 2 han sido fusionados en uno para poder trabajar mejor con él. Lo importante de estos informes, tanto en el País Vasco como los de Navarra, es que han sido un encargo de ambos gobiernos. Empezamos con el del País Vasco, por encargo del gobierno vasco, y también es importante darse cuenta del rango temporal de las investigaciones, que son desde 1960 hasta la actualidad. Partimos desde 1960, luego si queréis me preguntáis, pero es un año de consenso en referencia a todas las políticas públicas que se están llevando adelante en ambas comunidades autónomas sobre esa revisión del pasado y sobre ese tipo de actuaciones tendentes a fijarnos en todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido en el pasado en ese marco de la violencia de motivación política. ¿De acuerdo? Bueno, pasas por favor. Como decía, ahora lo que me voy a fijar, o los datos que voy a dar así muy rapidito, porque tengo 10 minutos, básicamente son en referencia al primer informe, que es el que nos encargaron desde la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Ese encargo venía recogido en el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. En su acción número 6, ese plan tenía otras acciones destinadas al objetivo que ya os he comentado, referente a víctimas de ETA, del GAL, también sobre la educación y demás, pero contemplaba esta, que era la acción número 6, que es la que nos interesa a nosotros, y que recogía esa importancia de hacer también una investigación sobre la tortura. Esa revisión del pasado, lo que había pasado entre nosotros, es sobre la tortura. ¿Por qué? Porque era una cuestión que realmente importaba a la sociedad vasca para poder avanzar en ese camino hacia la paz y, vayamos a decir, a la convivencia. Sí, adelante, por favor. Por lo tanto, se hizo ese encargo y nosotros, es cierto que no partíamos de cero y había otros informes bastante importantes en los que había ya una estimación de casos que podían haber sucedido entre nosotros. Y bueno, había una horquilla muy importante. En esa estimación nos encontrábamos desde sectores que negaban totalmente la tortura hasta otros sectores que decían que, que podía haber hasta unos 20.000 casos. Si bien la cifra que más se manejaba eran esos 5.000 aproximadamente. Bien, nosotros constituimos un grupo de expertos dentro de la Universidad del País Vasco
liderado por Paco Echeverría, Francisco Echeverría, no sé si lo conocéis, bastante conocido forense, Carlos Martín Beristain, yo, y luego también un equipo de médicos, psicólogos, juristas, criminólogas, que alcanzamos más o menos el número de unas 50 personas. Era importante también para aquel entonces, estamos hablando de 2014, si voy muy rápido, me estoy dando cuenta que me estoy ahogando y todo, tener observadores internacionales, porque era, vayamos a hacer una investigación como rompedora, ¿no? Era como algo un poco arriesgado, podemos decir así, ¿no? Bueno, pues sí, contamos con estos observadores internacionales. Por favor, pasa. Y diseñamos una metodología. Como veis, ahí el objetivo de nuestra investigación era realizar un estudio científico que nos acerque a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto. Este objetivo nos vino dado del gobierno. Y nosotros lo que hicimos fue pensar cómo podíamos acercarnos a esa realidad y, resumidamente, nos dotamos de dos herramientas. Una que era la elaboración de un censo de personas que denunciaban haber sufrido ese tipo de vulneraciones de derechos humanos, y queríamos también aplicar el por aquel entonces novedoso Protocolo de Estambul, la pericia psicológica basada en el Protocolo de Estambul, que es una herramienta de investigación de la tortura impulsada, creada en el seno de Naciones Unidas. Bien, luego si tenéis preguntas sobre la metodología podéis hacerlas. Después empezamos en 2014 y para 2017 teníamos que presentar ya, había que darle fin a la investigación de alguna forma, si bien luego, posterior, hemos continuado recogiendo casos. Bueno, el informe que presentamos en 2017 aporta estos datos. En la comunidad autónoma del País Vasco censamos 3.415 personas que denunciaron haber sufrido torturas y otros malos tratos, pero realmente los casos ascienden a 4.113 casos de denuncias, porque hay personas que denuncian haber sufrido más de un caso de tortura. De ahí la diferencia. Elementos de prueba. No sé si alguna de vosotros habéis visto el documental Carpeta Ordiñak. Bueno, pues si lo veis, ese documental cuenta nuestro proyecto, o no completamente, pero una gran parte del proyecto viene recogido en el documental. Entonces, no queríamos simplemente hacer una relación de nombres de personas que habían denunciado ese tipo de vulneraciones de derechos humanos, sino que queríamos ir más allá, instruir los casos. Lo que hacíamos era, por cada persona, habíamos una carpeta, de ahí el título del documental, Carpeta Ordiñak, y intentábamos recabar el mayor número de pruebas posible. Para nosotros era muy importante testificar, recoger el testimonio, como habéis visto, por ejemplo, en el documental. No es lo mismo que te lo cuenten que oírselo a una persona que lo ha sufrido directamente. Es una prueba, solemos decir, perdonad, muy potente para los juristas y para la prueba. Llegamos a recopilar, nosotros hicimos directamente recogimos unas 500 grabaciones en vídeo, pero de otros proyectos, de otros archivos, nos cedieron también otras grabaciones y otras recogidas de testimonios realizadas anteriormente. Recogíamos también documental de todo tipo. Ahora vais a ver algún ejemplo. Y por último, la pericial del Protocolo de Estambul, lo que os decía, que es una pericial psicológica por medio de la cual se mide la credibilidad y para llevarla a cabo, bueno, igual, no sé si, pues los psicólogos, psicólogas hacen diferentes pruebas, test, entrevistas, tienen en cuenta documentación médica, en fin, quiero decir que es muy compleja y pide mucho tiempo. Entonces, hicieron 202 y, como cuento creo que en el documental, la selección, pues para seleccionar a las personas a las que se le hizo, bueno, pues se tenía en cuenta edad, temporalidad, etcétera, etcétera, para que tuvieran cierta representatividad. Bien, esta es la ficha de nuestra base de datos, donde volcábamos toda la información obtenida, tanto la que nos daba la persona como la estrella de la documentación. Un poco, sí, por favor.
Y estos son, por ejemplos, ahora vienen ejemplos un poco de la documentación, ¿no? Pues las fichas que rellenan las personas con la firma, ¿puedes pasar por favor? Informes, documentación judicial, si existe, en este caso bastante antigua, por favor pasa. Informes de organismos internacionales que recogen con nombres y apellidos, denuncias, hay muchos. En nuestro caso, de las personas que tenemos en las bases de datos, ahí veis extractos, ¿no?, de los informes. Sigue, por favor. Fuimos a casa de Eva Forest, nos cedió Eva Forest, bueno, su marido, el archivo tan importante para nosotros que tenía, recopilado durante años y demás. Lo digitalizamos, lo salvamos, vamos a decir, y lo incorporamos en nuestro. También buscamos en otros ámbitos, como por ejemplo esta publicación de 20 casos de testimonios de curas torturados, que bueno, ha sido una publicación bastante reciente, 2017, ahí aparecen los testimonios de esos curas también detenidos y que sufrieron torturas y otros malos tratos. Hay casos, por ejemplo, de esta chica navarra, Amparo Arangoa, bastante duros. Sigue, por favor. Si hay fotografías, he recogido el caso de Amparo Arangoa porque en este caso en concreto sí había, no la tengo porque la he quitado, perdona, pero sí hay fotografías, que es muy raro que haya fotografías que certifiquen o que ilustren ese tipo de daños sufridos, pues también las incorporamos en la carpeta de esa persona. Aquí está José Arregui, he quitado las dos fotos que le hicieron una vez enterrado, que no les dejaron a la familia, bueno, si queréis luego ver el cuerpo, lo enterraron y luego fueron unos amigos a la noche, sacaron el cuerpo, Marcelo, tú conoces bien esa historia, e hicieron unas fotografías que son bastante duras y ya tengo, o sea, sí, creo que creo que las voy a volver a poner. Las tenemos también, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Sigue, por favor. Y luego también otra documentación, no tanto específica del caso en concreto, sino más general. Esta es una publicación del CARRI, una asociación pacifista de la época, donde ya en 1995 destinaba un monográfico a la tortura, en nuestro contexto. Sigue, por favor. Otro tipo de información que también nos interesa y bueno, archivamos, son, pues, en este caso, un informe realizado por la Universidad de Deusto, midiendo la credibilidad que los jóvenes vascos dan al uso de la tortura por la policía, si se lo creen o no se lo creen. Un amplio número de ellos, el 70%, por ejemplo, sí se lo creen. Sí, por favor. Informes del Parlamento Vasco, ya dando veracidad a ese tipo de denuncias, esa resolución de 2016. Continúa, por favor. Y bueno, llegamos aquí. A ver, un poco más. No, atrás. Pues mira, justo la que tenía que salir no sale. Vaya por Dios. A ver, perdona. Dale para adelante. Bueno, ahora vienen algunos datos. A ver si me sale la siguiente, la gráfica, pero creo que no. No, dale para atrás. De los 413 casos, tengo que deciros que ya para la Comunidad Autónoma Vasca estos gráficos, entre comillas, no son válidos porque hemos sumado, a partir de 2017 seguimos recogiendo más casos, porque bueno, tuvimos bastante publicidad, la gente se fue animando y bueno, pues continuamos con ese trabajo. Pero bueno, algunos datos en referencia al grueso, que son esos 4.113 casos, y bueno, que en porcentaje no han variado tanto. La mayoría de los casos recogidos han sido en periodo de democracia, vamos a decir, a partir del 78, a partir de la Constitución, y un número inferior en época del último periodo de la dictadura. Pensamos que ahí tenemos una cifra negra importante, o sea que nos faltan muchos casos. Sabemos que la gente mayor, pues bueno, no tiene ganas, se ha cansado, incluso algunos tenían miedo al principio, muchos han fallecido. Es cierto también que hemos recogido casos de forma indirecta, relatados por los familiares, bueno, en fin. Y en esta gráfica podemos ver la distribución por cada 10 años y vemos, por ejemplo, que en los años 80 hay un número muy importante de casos.
hay un periodo de tiempo que ya dice Íñigo Iruín, en el cual a una persona se le podía tener detenida e incomunicada hasta 10 días. Luego ya se cambia o se restringe a 5. Y es en ese periodo donde vemos un número muy importante de casos de denuncia de tortura y además casos muy graves en el ámbito más físico, vamos a decir, ¿no? Hay un dato que también siempre llamamos la atención sobre él, son los años 2000 y posterior, donde continuamos teniendo, a nuestro parecer, un número importante de denuncias de torturas y otros malos tratos. Sigue, y yo creo que ya voy a cortar. Hombres, mujeres, 17% de los casos, estoy con casos, no con personas, con casos. En Navarra era algo parecido, creo que un poquitín menos. Continúa. Bueno, y parece ser que la gráfica que me interesaba no sale, que era la distribución más gráfica que la que hemos visto antes por cada 10 años. Pero bueno, más o menos es parecido. Yo lo dejaría aquí, porque seguro que me paso. Bien, para terminar, hemos hecho esos dos, informe de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2017. Seguimos trabajando, pero no hemos actualizado los datos en un informe, si bien sí los tenemos y sí los solemos dar. Luego, dos informes que fusionamos en uno de la Comunidad Foral de Navarra, también encargada por el Gobierno de Navarra, con buena aceptación, ambos en lo que son las comisiones de derechos humanos de ambos parlamentos, bien. Y si dejamos eso aparte, ese encargo a la universidad, tenemos que destacar el hecho, lo que comentaba Inara, de que desde ambos parlamentos también se han aprobado una ley en la Comunidad Autónoma del País Vasco de reconocimiento a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de autoría estatal, que crea una comisión de valoración a la que se podía, hasta hace poco, presentar gente para que ya oficialmente se reconozca su victimación. Desde la administración vasca, las personas que acuden a esa comisión, después de aportar la documentación que tengan, y en eso nosotras, el proyecto Tortura, ha avanzado mucho, porque hemos hecho ese trabajo previo. Pues esas personas se presentan a la comisión, presentan su documentación o nos la piden a nosotras, y si normalmente lo que hacen luego es comparecer ante en la comisión compuesta por expertos en esta materia, y luego obtienen, por lo general, una resolución, un dictamen, donde se les reconoce expresamente que son víctimas de torturas u otras violaciones de derechos humanos. En Navarra ha pasado lo mismo. La Comisión del País Vasco es de 2016, la ley. En Navarra ha sido un poquitín más tarde, 2019, y existe una comisión similar, que está también trabajando. En la Comunidad Autónoma del País Vasco tenemos un problema, que había un plazo para la presentación y ese plazo ha terminado hace ya bastante tiempo. Veremos a ver si se vuelve a reabrir, porque la gente, ya sabéis, cuando conoce que las cosas funcionan bien, pues ya no tiene tantas reservas para presentarse a ese tipo de comisiones. En cambio, la de la comunidad foral está abierto el plazo, ¿verdad? De momento. Luego, la otra diferencia, simplemente que voy a señalar y ya me callo. La de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un límite temporal cerrado, quiero decir hasta 1999. Los casos posteriores no se pueden presentar a la comisión, en principio por problemas de prescripción, y etc. En cambio, la de la comunidad foral sí, ¿no? Van hasta hoy en día. Vale, pues ya está, hasta aquí lo dejo y ya lo siento. Pues ahora toma la palabra Marcelo Otamendi y nos va a contar todo lo que tiene que contarnos. Después de la clase magistral de Laura, yo voy a divagar, que es más propio de un periodista, divagar que dar clases magistrales. Bueno, quiero empezar agradeciendo que hayáis acudido al acto, que lo hayáis organizado, parafraseando a la presidenta madrileña, que hayáis invitado a un autobús de Calaborroca
como dijo con motivo de la introducción de la etapa en Madrid. Quiero aprovechar también para agradecer personalmente a Jorge todo el trabajo que ha hecho estos años, Jorge y su equipo, todo el trabajo que estás haciendo en contra de la tortura, la investigación, la denuncia de tortura. Es complicada la denuncia de tortura en cualquier sitio, más en Madrid. Y también quiero agradecer, a pesar de estar por aquí, pues el equipo de Pedro Casas y su equipo, que son incansables y que han estado un montón de años apoyando muchas causas vascas aquí en Madrid. Y aprovechando que en la sala veo que hay como mínimo 2 legisladores de 2 formaciones políticas distintas, voy a hacer unas propuestas para cambios legales. Una sobre comunicación. Yo entiendo que un magistrado o una magistrada necesita tener comunicado a un detenido acusado de un delito. Y que lo tengan comunicado por evitar destrucción de pruebas y para evitar que pueda avisar a sus compañeros me han detenido y ha cantado esto, ha cantado lo otro, pues a través de abogados, eso lo puedo entender. Otra cosa es por qué hay comunicación policial y no hay comunicación judicial. ¿Por qué dejamos en manos de la policía durante 5 días? Bueno, son 3 días, pero vamos a 5. Durante 5 días a un detenido que declara que no quiere declarar, en manos de la policía que durante 5 días de impunidad y de túnel sin derechos humanos va a hacer todo lo posible para que ese detenido declare. Declare lo que ha hecho y en algunos casos, para poder librarse de aquel infierno, declare lo que no ha hecho. Declare, delate, declare secto y culpe, delate a otros. ¿Por qué nos empeñamos en dejar en manos de la policía durante 5 días a un detenido que ha dicho que no quiere declarar? ¿Dónde queda el derecho a declarar? Si lo dejas en manos de una policía que durante 5 días va a hacer todo lo que puede, explicado Íñigo perfectamente toda la impunidad con la que se actúa. ¿Por qué no se pone en práctica la incomunicación judicial? En instalaciones judiciales, con unas celdas con vigilancia de un cuerpo civil, de un cuerpo policial, que está intentando que declares como sea, te tortura para que declares, te autoinculpes o delates a otros. Un cuerpo civil y unas condiciones dignas de respeto a los detenidos, al aseo, ¿no? A mí no me dejan pasar en 5 días. Al aseo, instalaciones limpias, no la mierda de instalaciones que tenía la Guardia Civil el año 2003 en Tres Cantos. Derecho a la alimentación, que se 25 días incomunicado. En instalaciones judiciales, bajo vigilancia civil, vigilancia de seguridad simplemente, porque no hay que hacerle nada más. Sería tenerle detenido en una celda digna, durante 5 días. Y que le den el Quijote, que sería el Quijote durante los 5 días, y cuando pasen los 5 días, que pase a declarar ante el juez. Porque lo que no vamos a conseguir es que las policías dejen de torturar, o dejen de presionar, o dejen de meter miedo, o dejen de amenazar. O sea, yo creo que es más fácil cambiar la incomunicación de policial a judicial con una vigilancia de un cuerpo civil especializado en el respeto al detenido, pues que no hay que hacer nada, es meterlo en una celda, tenerlo 5 días, porque podemos pensar que en un procedimiento judicial es importante para un magistrado o una magistrada tener a una persona durante 5 días, 3 días incomunicada. Incomunicada, pero en un túnel de impunidad en manos de la policía que va a intentar que declare como sea. Como sea, es como sea. Esto lo que se nos ocupa es larga la lista de prácticas de tortura. Es larga. Yo creo que eso podría ser posible. Ya sé que supone una revolución, ya sé que los cuerpos policiales van a montar una revuelta y un golpe de Estado si se les quita de las manos a los detenidos. Esta propuesta la hacía yo cuando todavía estaba vigente el conflicto, la parte dura del conflicto vasco, y donde veíamos que todos los días detenían a gente, los torturaban, ¿no? Y decían que no, pues dejamos en manos de... Porque la investigación de la tortura se torturaba en el País Vasco, principalmente en Icharrondo, La Salve. Margarita Robles le en el año 93 a la Secretaría de Estado para la Seguridad. ¿Os acordáis que hubo un ministro, Belot, que ya había sido magistrado, un magistrado muy interesante en su época en la lucha contra la tortura en Bilbao? Luego conocimos a otro Belot. Belot llega a ser ministro porque dimite Asunción, por los escándalos que hubo, porque se le escapa a Rondán, y entonces tiene 2 ministerios, Interior y Justicia, algo que es incompatible. Debería estar prohibido por ley que un ministro asumiera Justicia e Interior porque son incompatibles y son antagónicos. Es como que la consejera del gobierno vasco lleve Industria y Medio Ambiente. Si lleva Industria, y si lleva Medio Ambiente. Pero deberían pelear entre los dos. Entonces, Margarita Robles, para sacar a la gente del túnel de Inchaurrondo, primero nombra a Galindo general y al País Vasco como le corresponde a un general, Galindo tiene que salir del País Vasco,
Luego dice, bueno, sacó a los detenidos en Charlotte, pero los lleva a Madrid con la esperanza que en Madrid no se torturara. En Madrid se ha torturado igual que en Charlotte. Por tanto, o educamos a la policía, cualquier tipo de policía, en respeto a los derechos humanos al detenido, y que si un detenido dice no quiero declarar, efectivamente no declare, y no se le haga ninguna pregunta, ninguna presión, si no cambiamos de incomunicación policial en comunicación judicial. Y la segunda propuesta también, que tiene que ver con un cambio legislativo, sería en una investigación sobre torturas, la persona de mayor alto rango que pueda ser condenada, investigada y condenada, es el jefe del operativo de la detención. Un general de la Guardia Civil nunca será acusado de torturas si no intervenido directamente en las torturas. O sea, no por rango, la investigación nunca llega hasta el general. Llega como mucho hasta aquella persona que es la responsable del grupo que ha hecho la detención, que ha hecho los interrogatorios. Pero la policía, en un caso de investigación de este tipo, es policía judicial, la policía que actúa bajo las órdenes de un magistrado. El detenido, y esto lo aprendí con Paco Echeverría hace muchos años, el detenido es el detenido del juez, no de la policía. Es el juez, el magistrado o la juez, la que decide cambiar y alterar la vida de la persona, la que acepta, la que permite que se le hagan seguimientos, que se intervengan las conversaciones telefónicas, se hagan controles de cuentas bancarias, se le arreste, se haga un registro en su lugar de trabajo, en su casa, se ha trasladado a instalaciones policiales, se ha comunicado, se ha interrogado y luego se ha puesto en manos del juez. ¿Por qué se libera al juez de las responsabilidades judiciales de la tortura? Si las torturas se han producido bajo yo no voy a decir que el juez propone la tortura. Lo que no es posible es que a un juez, uno tras otro, le vayan presentando detenidos durante muchos años y no haga absolutamente nada. Caso del juez de Garzón, que como ya Isco, caso del actual ministro de Interior, Grande Marlaska. O sea, que no es posible es que la policía que actuó bajo tus órdenes, porque no olvidemos que la policía judicial en ese momento es policía judicial. Hace poco hubo un escándalo y una denuncia contra Grande Marlaska porque una otra investigación que no tenía que ver con el País Vasco obligaba, al parecer Grande Marlaska o algún jefe de Grande Marlaska pidió a las policías que estaban investigando en acto de policía judicial que informaran al gobierno sobre las investigaciones. Y ahí hubo un planteo por parte de los magistrados diciendo la policía, cuando es policía judicial, solo informa de las investigaciones al magistrado, nunca ningún cargo policial. Pero si el detenido es el detenido del magistrado y el magistrado es el responsable de lo que suceda, o debería ser responsable de lo que suceda, ¿por qué no se interviene judicialmente también contra el magistrado? Lo que no es posible es que te presenten todos los días un detenido destrozado. Hay un caso emblemático que no he traído, pero es el de un negro romano que tiene la cara destrozada, absolutamente destrozada, una foto que le hicieron a los pocos días de la detención. No es posible que tu policía, a la que tú has encargado el seguimiento, el registro, el interrogatorio de esa persona, te presenten en tu despacho, después del pleno de comunicación, una persona con la cara, el cuerpo destrozado, o sollozando, de mil maneras que se ha prestado, y el juez, en la mayoría de los casos, no le permitan ni que le cuente lo que le ha pasado. En mi caso, el juez del Olmo permitió que lo contara. Yo cuando fui a declarar ante el juez del Olmo y vi que estaba grabando con lo que los periodistas llaman un sulorito, estos magnetofones de Play Record, dije, bueno, pues lo voy a contar, ¿no? Y entonces empecé a contar, y me dijo, no, lo voy a contar después, le hice unas preguntas que no tienen nada que ver, y luego le conté. Y el magistrado lo único que se limita es, que en ese caso tampoco lo hizo, luego el Íñigo Irún lo consiguió, es trasladar mi narración de torturas a un juzgado de guardia, porque la Audiencia Nacional no está habilitada para la denuncia de torturas y prevención de torturas, que también tiene una cierta contradicción, ¿eh? O sea, te denuncian bajo el amparo de la Audiencia Nacional, pero luego vas a un juzgado de instrucción de la justicia ordinaria. Eso no es posible. O sea, no es posible que los magistrados sean testigos directos de una narración de torturas y digan, hable con su abogado. En muchos casos les dicen, hable con su abogado. Y en algunos casos, tal vez en mi caso, porque yo era periodista, era director de un diario, y las acusaciones en mi caso concreto eran como bastantes un poco ligeras, mejor que lo contara. Con la anécdota de que es él, en este caso, era él el obligado a llevar mi declaración, llevarla él personalmente y dirigirla a un juzgado ordinario. Y no lo hacía. Entonces Íñigo Irún, mi abogado, le dijo, es su obligación, usted es testigo de una acusación y de una narración de un delito de torturas, por lo tanto, llévelo usted directamente por vía interna a un juzgado ordinario. Y no lo hacía. Y le amenazó con meterle una denuncia. Porque argumentaba que el servicio de transcripción de cintas a papel de la Audiencia Nacional iba muy lento
y se buscó esa excusa. Cuando ya se terminó la paciencia de Bueno, le dije, os va a hacer la denuncia, entonces lo mandó. Pero la actividad de un magistrado no puede ser simplemente limitarse a que le traigan como le traigan al detenido. O sea, un magistrado, el primer día que le trae un detenido torturado, le llama al comandante de información de la Guardia Civil o al coronel y le dice, venga usted aquí. Como me vuelvan a traer otra vez a un detenido en esas condiciones, le meto a usted y a todo el equipo de investigación, le meto una denuncia. Eso es lo que debe hacer cualquier magistrado. Pero tener magistrados que uno detrás de otro. El caso de Veloc en Bilbao y la juez Huertas, que es un caso muy famoso. Había un caso de tortura, se la Salve, en Cuartel de Guardia en Bilbao. Pidió el juez de Veloc, estando entonces en Bilbao, que se personaran los que habían sido los agentes de la detención y el interrogatorio. El coronel de la Guardia Civil de la Salve le dijo que se fuera por ahí, bueno, que se fuera por ahí, y entonces la juez Huertas y el juez Veloc se llevaron a todo el cuartel de la Salve en autobuses a hacer una rueda de reconocimiento. Lo hemos conocido otro Veloc, ¿eh? Pero yo creo que lo que no es posible es que salga de rositas el magistrado bajo cuya responsabilidad se tortura, bajo cuya vigilancia se tortura, en el caso de Hungaria, en el caso absolutorio, de la sentencia absolutoria de Hungaria, los magistrados que nos absuelven dejan claramente que hay una falta de cuidado por parte del magistrado en nuestra situación, porque es el que tiene que hablar sobre nuestra situación, porque somos los detenidos del magistrado. Por lo tanto, un cambio en la legislación, ánimo legisladores, para que recaiga y haya responsabilidades penales sobre el magistrado, que es el que encarga la labor a la policía. Tenemos apenas 10 minutos para poder un debate, así que pedir la mano. Os pido intervenciones breves, rápidas y concisas para que luego sí puedan responder. Aquí lleva la... Bueno, muy bien, hay ningún problema. Bueno, gracias por el documental, que es muy interesante, y por esta convocatoria. Me ha llamado la atención de todo lo que he oído, que habéis dicho varias veces que el periodo de detención es de 5 días y que antiguamente era de 5 días. Antiguamente de 10 días, eso. Yo he estado detenido 19 días en comisaría. Y he estado detenido 19 días porque me aplicaron la ley antiterrorista, porque era terrorista, y sigo siendo igual. Y desde el 77 que me detuvieron, que me han detenido en Euskadi y fuera de Euskadi, no sé cuántas veces me han detenido porque he perdido la cuenta. Y no acepto y no admito ningún reconocimiento ni ninguna reparación del gobierno vasco. Ninguno. Ni de ninguna institución pública. ¿Por qué? Porque todas esas instituciones públicas son cómplices, fueron cómplices en su momento y siguen siendo cómplices porque la tortura sigue existiendo. Sigue existiendo la tortura. A mí, la última vez que me detuvieron, me metió en la cárcel Marlaska cuando era juez de la Audiencia Nacional. O sea que te estoy hablando desde el año 77 hasta hace 4 días. Y es un problema que no se va a solucionar con ninguna reforma legislativa, porque les da lo mismo, tanto a la policía como a los jueces, que son una parte de los responsables de toda esta situación. Y aparte de los jueces y de la policía y de la Guardia Civil, como bien dice el documental, están los médicos forenses, claro, pero están los fiscales, que nadie ha hablado de los fiscales, y nadie ha hablado de los funcionarios de prisión, porque Arregui murió en el hospital penitenciario de Carabanchel, y murió que no se podía ni mover, que lo metieron en la cama y se murió allí. Y los únicos que le atendieron fueron los propios presos, los propios compañeros que estaban con él. Ahí hay una responsabilidad en cascada, y hay una responsabilidad de los medios de comunicación que han estado décadas silenciando la tortura, las brutales torturas que hay en este país, y hay un silencio de los partidos institucionales y parlamentarios. Entonces es muy complicado, y si no hay un cambio del Estado y de las fuerzas represivas, que no basta solo con una depuración, hay que exigir responsabilidades a todas
esas personas que han torturado y asesinado a los detenidos, que fueron entrenadas efectivamente, como se ha dicho en el documental, por los nazis, pero también la Guardia Civil. El servicio de información de la Guardia Civil se crea en los años 40 y sigue igual. Y se queda igual, y se quedan haciendo lo que les dé la gana. Y repito, no es solamente la policía, son también los jueces. Y yo recuerdo cómo se reían cuando me torturaban a mí, porque me torturaban con la Constitución. Me daban con la Constitución en la cabeza. Y decían, pues si ahora ya estamos en democracia. Y te colgaban de la barra con la icurriña, con la bandera de Cataluña o con la bandera republicana, riéndose y burlándose. Y esto no con el franquismo. Estamos hablando con la Constitución y con la famosa democracia. Y se siguen burlando y se siguen riendo. Y, por ejemplo, la última vez que me detuvieron, que me metió en la cárcel el canalla de Marlaska, es que cualquiera que lea el auto de prisión, es que es una burla. Es una burla, les da lo mismo. Y mientras no se depure y no se acabe con la Audiencia Nacional y con muchos de los jueces que están ahí metidos, dentro y fuera de la Audiencia Nacional, porque estamos viendo los casos de lo que está viendo. Por favor, te pido que seas breve por si hay más preguntas. He terminado, no tengo nada más. Vale, no. Si hay más tiempo, te puedes repetir. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Bueno, muchas gracias por este acto, por la intervención, por el documental, por las exposiciones. Es este un acto sobrecogedor y bueno, entendiendo perfectamente, y la verdad que ahora me da una cierta vergüenza haceros esta pregunta después de la última intervención del compañero y entendiendo, por supuesto, la crítica y el análisis, ¿no? Pero sí me gustaría preguntaros cómo valoráis la iniciativa que da un poco origen a la celebración de esta jornada, que es la propuesta por parte de unos compañeros de que el defensor del pueblo de España, de origen vasco además, eleve al Congreso de los Diputados, bueno, que se haga una investigación, que se haga un informe y de alguna manera un acto de reparación y de reconocimiento de la existencia de la tortura. Pues, ¿qué opinión os merece? Por cierto, ha venido, estará liado, ¿no? Yo creo que todas las iniciativas son positivas y son sinceras y van con la intención de solucionar y sobre todo que no se repitan. Uno de los criterios principales es la reparación, la repetición de los casos. Yo siempre pongo el caso, lo comentaba antes de empezar, de la sede de la presidencia del gobierno, anterior Dirección General de Seguridad, la Plaza del Sol, donde hay dos placas, una placa en memoria a los madrileños que defendieron Madrid en 1908 contra las tropas napoleónicas y otra placa en homenaje a las personas muertas y a las personas que ayudaron durante el COVID. Es una fachada muy amplia donde hay sitio para muchas placas, ¿no? Y debería haber hace tiempo ya una placa en la que dijera aquí previamente estuvo la Dirección de Seguridad donde se torturó a antifranquistas, demócratas. Esa placa no llega porque el edificio no sé si es propiedad, pero es uso de la presidencia, no la va a poner. Y porque el Ayuntamiento tampoco va a poner en la acera lo que hizo Ada Colau en Barcelona, en la vía Laietana, enfrente de la comisaría de policía, que es un poco como el hinchabrondo catalán o la DGS catalana. Ada Colau tuvo el coraje de la acera, que ya es propiedad del Ayuntamiento, no en la fachada de la comisaría, que es la propiedad de Interior, y entonces Interior no va a poner placas autoculpándose. Tuvo el coraje de poner una placa en la que decía en ese edificio enfrente, y todavía estaba la placa, en 4 idiomas. Ese edificio de enfrente se torturó durante la dictadura, durante la democracia, y luego hay una leyenda donde explica. Yo creo que algunas cosas es hora que se hagan, se tienen que hacer. Pero yo creo que esas iniciativas, si se hacen de buena voluntad y con la voluntad de avanzar, yo creo que es bueno. Allí. Esta pregunta y otra más después, porque ya tenemos que... ¿O alguien quiere decir algo más? Bueno, yo luego si quieres... Sí, para mí me parece muy importante y sería sanador y no sé, yo creo que impulsaría la democracia, ¿no? Iría más allá, eso de revisar el pasado y ver que no solo en Euskal Herria, sino en otras partes del Estado se vulneraron los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y que se cometieron torturas y malos tratos, por lo menos hasta un periodo que hemos comentado, ¿no? Igual de forma también bastante importante.
Luego, por otro lado, sí, antes, por otros casos, es un apunte sin más. Antes de ayer estuve viendo un caso de un señor detenido y torturado en los años 70, quiero decir, antes del 78, el señor este estuvo 40 días detenido. Quiero decir que sí que hay casos, periodos de excepción, en ese tipo de contextos. Conocemos casos y también luego posterior, en vez de 5 días, cuando ya la detención estaba limitada a 5 días, pues ya hemos detectado alguno de 6 e incluso 7. Por igual hacer algún tipo de diligencia policial y así, también. Sobre lo del reconocimiento, la comisión y demás, hay personas que a nosotros nos comentan que con haber participado en nuestro proyecto, con eso les vale. ¿Qué tiene de bueno personarse y participar en ese reconocimiento oficial? Bueno, pues que tienes un dictamen oficial. Y a mucha gente eso le vale. A mucha gente realmente eso le vale. Pero bueno, por supuesto, todas las posiciones son más que respetables, faltaría más. En principio, muchas gracias por el acto, por la organización. Tendría numerosas preguntas, pero la voy a dejar eso en una. Y es que os plantearía que reconocimiento, reparación, pero para mí más importante es ver hacia el futuro. Es decir, hoy se sigue torturando en todo el Estado. Evidentemente donde más ha torturado, más asesinado ha sido en el País Vasco, pero en el resto del Estado también. Y dado que aquí hay personas del gobierno, me gustaría un poco, y me parece importante, hacia el futuro, ¿qué se está haciendo? Es decir, ¿se va a seguir permitiendo que se torture cuando a la policía le parezca? No sé, me gustaría esa pregunta dejarla ahí, o a vosotros o a quien está gobernando en este momento. Gracias. De hecho, esta iniciativa va más allá, no se va a quedar en este acto y el acto del martes que viene, pero ya iremos informando porque necesitamos la colaboración de todo el mundo, de asociaciones, ciudadanos, parlamentarios. Tiene que ampliarse esta iniciativa, que evidentemente el objetivo es a que no se repita esa situación. Una última pregunta, y lo siento, digo por tiempo porque tenemos que salir aquí antes de las 9. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo lo que quiero es preguntaros por qué pensáis que este es el momento de que pueda haber una reparación y de que se ha dejado de torturar, como ha dicho este compañero, no es cierto, se sigue torturando. Ayer mismo vi en las redes, y es real, de cómo en una prisión catalana meten en una celda de aislamiento y con le esposan y le pegan una paliza a un preso. Eso es tortura, tortura institucional. La verdad es que no tengo muy claro cómo se pudo hacer esa grabación. Creo que la persona que la ha hecho ya está fuera del cuerpo, de donde sea. Pero a lo que voy, que eso es un ejemplo mínimo, es que, primero, se sigue torturando y se va a volver algún día, y a lo mejor muy cercano, a torturar de manera masiva, que no digo indiscriminada, a los resistentes que vea el Estado que son un peligro para él. Yo creo que eso es lo fundamental. Si partimos de ahí, todo lo que se haga para que se denuncie la tortura me parece estupendo, porque hemos vivido muchísimos años, los que hemos sido torturados, siendo difamados hasta por la gente de mejor ver. Es decir, había mucha gente de organizaciones que no quiero ni mencionar, pero que sabemos que aquí tenían mucho cariz político y además surgimos precisamente de las traiciones de esos partidos, en los que incluso nos llamaban mentirosos, a los que habíamos sido torturados, nos difamaban y colaboraban con el Estado. Vale. Yo pienso, ¿por qué ahora van a dejar de hacerlo? ¿Ha habido algún cambio? Pregunto. Porque creo... Ah, me has cortado. Me he cortado yo sola. No es autocensura. Yo creo que realmente el fondo de la cuestión está ahí. O sea, a mí todo lo que se haga para denunciar la tortura y que no se ha podido hacer hasta ahora y que ahora hay unos resquicios,
porque el gobierno vasco, que siempre ha sido cómplice de los torturadores, ahora lo permite y lo fomenta. Bien, se puede hacer, porque no vamos a utilizarlo, pero por favor, que no nos creamos que la tortura ha finalizado, pero la tortura históricamente, incluso a corto y a medio plazo. Y solo voy a decir lo último, que no se nos olvide que la tortura va a seguir existiendo y que tenemos que luchar contra ella. Ya está. Sí, bueno, es que las últimas dos intervenciones sería motivo de respuesta en la próxima jornada del día 7 de octubre, dando en cuenta que ya tenemos que estar saliendo, porque a las 9 tiene que estar esto vacío. Esas preguntas las contestaremos el día 7 de marzo. Os cuento un caso en Cataluña. Cuando el tripartito de izquierdas en Cataluña, estando ya en Saura de consejero interior de Iniciativa para Cataluña, llegaron denuncias de que una comisaría había torturas en temas civiles, no en temas políticos, temas civiles. Y era recurrente que la misma comisaría Barcelona de los Mossos siempre había torturas. Tuvo el coraje de hablar con la gente de los servicios especiales y de asuntos internos de los Mossos de Escuadra, colocaron unas cámaras sin que se dieran cuenta los que habitualmente utilizaban esas salas para torturar, colocaron microcámaras, grabaron las torturas a una mujer rumana y las hicieron públicas. Un consejero de Interior hizo públicas las torturas de su propia policía. Los Mossos de Escuadra convocaron una manifestación en contra de esto y CIU la apoyó con esto. De hecho, el caso que tú decías es una mujer en la cárcel de Vianas 1 y también los sindicatos están protestando por esas imágenes y demás. Pero ya para acabar, convocaros a la jornada del próximo 7 de marzo, en que vamos a estudiar... Sí, de octubre. Gracias. De octubre, en la que vamos a plantear la falta de investigación y actuaciones por parte de las instituciones, y ver un poco también qué podemos hacer desde la sociedad civil para realmente acabar con esa práctica de la tortura, que desde luego no va a ser el Estado el que acabe con la tortura, será la sociedad civil organizada la que pueda en su caso acabar. Pero esto ya lo discutiremos en la próxima jornada y en las siguientes que habría que hacer. Muchas gracias a todos por acudir. Muchas gracias a los jóvenes que han estado aquí con nosotros, que han venido desde el País Vasco, en Nafarroa, y muchas gracias a todos y seguimos con la lucha contra la tortura que no acaba.